Ellos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Yuvinia y hoy os voy a hablar sobre mi despertar espiritual. Deciros que este video no he hecho ningún guión, ningún partes por seguir o algún indicativo para ir siguiéndolo, sino que lo he hecho con la intención de que sea como una conversación normal que haces con una persona y hacerlo más cercano. La mayoría de mis vídeos, aunque hago guiones, luego me los salto y voy haciéndolo como lo voy sintiendo. Este es aún más. Lo siento que es aún más así. Y sentía como que la necesidad de compartir esto porque durante este periodo, desde el 2020 a partir de ahora más, cada vez más las personas van a sentir muchos síntomas de los que os voy a compartir ahora, que son parte del proceso del despertar espiritual. Para empezar, es importante diferenciar el despertar espiritual a un despertar de conciencia. El despertar de conciencia es como cuando tú intuyes que hay algo más. Pero el despertar espiritual es cuando tú eres consciente, tú encarnas eso de que hay algo más y lo vives, no tienes ninguna duda, es como sabiduría interna, lo sabes, ya no lo intuyes, lo sabes. Sabes que hay algo más y no lo puedes como tapar o negar y conectas con que todo es energía y que todo de una manera u otra está conectado. Entonces voy a comentar sobre mi despertar espiritual. Y como, bueno, yo desde pequeña siempre he sabido que hay algo más. Siempre he tenido esa conexión, esa sensación de que siempre hay algo más que nos asiste, que nos cuida, que está ahí. Llámale ángel de la guarda, Dios, el universo, seres de luz, familias que han trascendido a otros planos y te acompañan y te asisten, o cualquier cosa como lo quieras llamar, o energía, colores, como lo quieras llamar. Y luego, yo desde pequeña, a mí no era como seguir un tipo de religión específica o iglesia específica, pero me encantaba ir a las iglesias. Me acuerdo que iba a cualquier iglesia, iba a las cristianas, iba a las católicas, iba a las evangélicas. A mí me gustaba, lo que más me gustaba era la conexión de sentir a Dios. Y a través de la palabra, de cómo hablaban, era como wow, ¿no? Como no solamente es por ir a una iglesia específica que está Dios ahí, sino siempre he sentido que Dios está en todas las cosas. Pero es eso, era como más sentirlo, ¿no? Y cuando era pequeña, recuerdo que también mi madre alguna vez nos llevaba a una iglesia evangélica, a una cristiana, tal cual. Aunque luego nos fuimos como cuando crecimos decantando más por la iglesia católica y las creencias, para mí todo siempre hablaba de lo mismo. Solo que a lo mejor cada persona con su manera de creer, de ver el mundo, se decidía por una parte o por la otra, pero siempre tenían la misma finalidad, que hablaban de Dios, y a mí eso me encantaba. Me encantaba. Y luego, yo desde pequeña siempre como tenía una conexión muy especial con las personas, sus emociones, con cómo se sienten, con el entorno, y sobre todo con lo que me quedo de todo siempre es que siempre he sentido mucha protección, como mucha guía, mucha custodia. Siempre me he sentido muy protegida, muy querida, muy mimada. Puede parecer raro, pero es como, siento como si fuera la hija favorita de Dios, ¿no? Es como, wow. Siempre me he sentido muy, 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 muy afortunada y muy bendecida porque siempre he sentido como las guías y las respuestas en el momento que lo he necesitado. Y siento que no soy única por ser yo, sino que todos podemos conectar con esta bendición. Pero he tenido la suerte de saberlo como desde pequeña, como siento mucho amor. Algo así, es así, siento mucho amor. Y recuerdo que muchas veces, en muchas noches de pequeña solía tener pesadillas
sueños muy raros como apocalipsis, fines del mundo, y esas pesadillas yo las sentí, la vibraba mucho, no me podía despertar, me daba mucha parálisis del sueño. Y me acuerdo que mi abuela siempre estaba como, güey, como en este momento, y siempre estaba como, güey, despierta, despierta, ¿no? Y siempre me estaba ahí así acompañando. Y cuando a lo mejor no dormíamos con mi abuela y dormíamos en otra habitación, yo siempre sentía que un ser azul, que era una mujer, y se me pone la piel de gallina, una mujer azul, parecía muy alta, bueno, a lo mejor porque yo era pequeña y lo veía así, pero siempre esta mujer azul, muy alta, que yo no sé, a veces pienso que era yo de otro espacio-tiempo o algo así. Y siempre me decía que estaba segura, que estaba a salvo y que me podía dormir tranquilamente. Luego también esta mujer siempre me decía que esto era un sueño, más que un sueño, era un juego, y que yo era libre, ¿no? Entonces yo me quedaba como, y no solo como en la esencia de esta mujer que yo veía de pequeña, que a lo mejor fue como yo sintonicé con mi ángel de la guarda de esa manera de pequeña, sino como también esa voz así de la presencia de Dios, era como eres libre, recuerda que eres libre y que has venido a jugar. Y era como que, yo me acuerdo de pequeña comentarle a las personas siempre, oye, eres libre, has venido a jugar. Entonces se me quedaban como mirando un poco como esta niña, ¿no? Cosas de niños, ¿no? Pero yo incluso no entendía esto hasta después de mi despertar. También de pequeña me pasaba que yo cerraba los ojos y no es lo típico a cerrar los ojos y no ves nada, sino que siempre veía colores, luces. Y me acuerdo que de pequeña le preguntaba a las personas, oye, sobre todo a los niños o así, ¿tú cuando cierras los ojos ves algo? Porque es que yo siempre veo luces, colores, veía como seres en otros lugares, en otros espacios, tiempo. Bueno, ahora le puedo decir espacios, tiempo, pero para mí eran seres que estaban en el agua y eran azules a veces, algunas veces eran de otro color, tenían formas distintas, cosas distintas, ¿no? Yo con estos seres no hablaba porque no sentía que estuvieran al lado mío, sino que era como si los pudiera ver de lejos, como si te pusieras los prismáticos y le fueras dando con el clic, como estas, no sé si han llegado a tener esos juguetes, que eran como unos prismáticos que se parecen a las gafas ahora de realidad virtual aumentada, y tú le ibas dando clic, iba cambiando la imagen y se veía como imagen aumentada. Y ahora que lo recuerdo tenía uno del Rey León y bueno, de pequeña pues así, pero sin los prismáticos, sin nada externo, ¿no? Entonces yo empezaba a verlos, yo sabía que no estaban en el mismo lugar que yo, pero los podía ver, como si los pudiera observar, como si se abrieran algo y los pudiera observar, ¿no? Y esto me pasaba de pequeña. O incluso ver a las personas, saber lo que sentían, cómo se sentían, lo que pensaban, si habían hecho algo malo, pero siempre era como no puedes decir nada, tienes que quedarte callada, tú no sabes, ni oyes, ni escuchas nada, no sabes nada, ¿no? Y eso también fue mucho cerrar la percepción y el chakra garganta, como que no quiero decir nada, no veo nada, no quiero saber nada, porque incluso era como peligroso, ¿no? Saber o decir o intuir, no se podía nada, decir o no se podía, ¿no? Y pues eso, fui creciendo, eso me iba pasando de pequeña, fui creciendo y en la adolescencia me pasaron momentos puntuales en los que yo me veía a mí en distintos lugares a la misma vez. Era como a lo mejor estaba en mi casa, tranquila. Normalmente estas cosas me pasan cuando no estoy haciendo nada, cuando no tengo intención de, ay, me gustaría saber esto. No, normalmente es como vienen como esas revelaciones, esas visiones de repente y es como, ok, tengo que ir procesándola, es algo que tengo que recordar o integrar o saber para ese momento o que es importante, ¿no? Entonces yo me veía a mí misma, a lo mejor estaba en la sala de mi casa, estaba yo sola, y me veía a mí misma proyectada, es decir, me veía a mí en distintos lugares, tiempos y momentos, como si pudieras ver una regla, una línea, que ahora sé que son líneas de tiempo, y pudiera verme en distintos lugares.
Y en esos distintos lugares yo estaba desde un mismo lugar observando como una proyección. Claro, yo en ese momento no entendía, yo solo sé que decía, Dios mío, ¿cómo puede estar aquí y estar en varios lugares a la vez y observar eso? Y yo, lo primero que me pasaba era, Dios mío, yo no me estaba como, Dios, me acuerdo que tenía 13 años. Y cuando siempre me pasan esas cosas, digo, Dios mío, por favor, yo no entiendo esto, ayúdame a entender esto. Siempre ha sido como mi manera innata de hacer las cosas, de si yo no entiendo esto, por favor, Dios mío, dame las claves, las señales, las instrucciones para yo poder seguir esto y acompañar a mi mente. Y yo recuerdo que dice, bueno, yo no puedo entender nada. Así me decía en ese momento, no puedo entender nada. Cerraba mis ojos y lo que hacía era, siempre me ha gustado mucho estar en el suelo sentada. Lo que hacía era que me tumbaba con forma de estrella, en plan, abría mis brazos, abría mis pies y me decía, me rindo a esta emoción, me rindo a esta percepción, me rindo a esto que no puedo entender. Y luego me quedaba dormida y me despertaba, y cuando me despertaba era como que he visto esto, pero ya está, se ha quedado ahí como, ya está, como si fuera un sueño más, aunque lo vivía despierta, consciente. Luego, a lo largo de cuando iba creciendo, me parecía curioso que las personas siempre se acercaran a mí para contarme sus problemas, cómo se sentían, incluso personas que no eran afines de hablar conmigo o que no fueran muy cercanos, ellos siempre se acercaban a hablarme y a contarme sus cosas. Y era como, ok, no sé por qué me estás contando tus cosas, pero te escucho sin juicio, sin poner mente por medio, solamente escuchar. A lo mejor yo decía, esta persona solo necesita que le escuchen. Y luego me decían, ostras, pues no sé por qué me siento bien. Cuando hablo contigo o estoy al lado tuyo me siento bien y se me pasa, ¿no? Y a lo mejor eran momentos puntuales para eso que la persona necesitaba decir o expresar. Y yo, ok, no sé, me quedé así. Yo también era muy empática, sentí mucho. Eso siempre he sabido que era muy empática, sentí mucho de las demás personas, pero eso nunca me llegó a afectar o a hacerme sentir mal o a darme ningún malestar. Yo por lo menos era como, ok, sé que es esa persona, no es mío, y lo entiendo. Y luego fui creciendo, fue pasando el tiempo y me ha pasado siempre algo de que sé que tengo que estar en un momento específico, en un lugar específico, con las personas específicas. Es como saber en qué momento tengo que estar y en qué lugar. No sé cómo, pero siempre me voy a ese punto de que digo, wow, es aquí donde tengo que estar. Incluso aunque parezca que al principio me resiste y no quiera o lo que sea, siempre es como, es aquí. Esa certeza y esa sensación de cómo es aquí, en ese momento y lugar donde tengo que estar, ¿no? Y he ido creciendo, conociendo personas, que luego ahora que miro para atrás digo, wow, nada ha sido casualidad, todo ha sido una sincronía maravillosa dentro de este juego de esta vida, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, pues he ido como teniendo experiencias y cosas y percepciones, pero no ha sido tanto como cuando era pequeña o como cuando les contaba en la adolescencia, hasta que me quedé embarazada de mi hijo. Yo me quedé embarazada de Aiden y cuando me quedé embarazada de él sentí como mucha conexión con todo, mucha energía, mucho amor. Siento que hicimos como una sinergia tan bonita. Mi alimentación empezó a cambiar, me empecé a sentir como mucho más plena, más amorosa, más llena. Fue para mí la mejor época fue la mejor sensación de mi vida estar embarazada. Y todo lo que conllevó el embarazo. Sentí mucha más luz, más amor. Era como, no sé, me sentía como una diosa. Literal, me acuerdo que me arreglaba, me ponía agua, no sé, para mí el embarazo fue maravilloso. Me cuidé mucho en la alimentación, comía súper sano. Me acuerdo que empecé a dejar de comer carne y productos lácteos. Cambié mucho mi alimentación durante el embarazo. Y más que fuera por cuidarme y estar como fit o algo así, cuidar el cuerpo, era como
empezar a conectar con esa intuición, con eso que me iba guiando y que me iba acompañando. Es decir, me acuerdo que con Aiden aprendí a escuchar mi cuerpo, aprendí a escuchar lo que siento, lo que quiero, y fue a raíz de tenerlo a él. También mi despertar, bueno, todo. Todo vino cada vez más masivo ahí. Tuve a Aiden en el 2018, que el año 2018 sí, numéricamente es un número 11, un número muy importante para muchas almas aquí en la Tierra. 2017-2018. Y madre mía, a raíz de eso, cuando él nació, fue como mi apertura, mi sensibilidad se aumentó muchísimo. Y claro, yo lo asociaba de que estaba embarazada, estaba recién parida y recién lo había tenido, y por eso estaba con mucha más apertura. Y luego era como una preparación para todo lo que iba a pasar después. Recuerdo que empecé a trabajar en un lugar y era como si hubiera soñado que había estado en este lugar trabajando, y que en este lugar conectaría con personas muy importantes para algo muy importante. Y recuerdo que en un momento estoy trabajando en la cadena y pasa alguien por el lado mío que yo no le había visto la cara. Cuando esta persona pasa por el lado mío, literalmente yo me caí. Yo me caí, es que encima no era ni cerca, era como algunos 2 metros o 3 metros de distancia que esta persona había pasado cerca de mí. Y yo me caí al suelo y sentí como si una bola de energía, es que yo lo puedo describir como una bola de energía, pero es que no había nadie al lado que me tumbara y me hiciera caerme al suelo, sino que era como un choque, algo muy fuerte que había chocado y había como explotado y había expandido algo. Eso fue lo que sentí. Bueno, a raíz de estar aquí en este trabajo, me yo creo que el estar trabajando de noche en la fábrica que estaba haciendo coches, era como llevar el biorritmo al revés, ¿no? Entonces la suerte que tengo, la facilidad de que yo me puedo dormir hasta de pie, en plan, que yo me quiero dormir, ahora me duermo y ya está, ¿no? Entonces no tenía problema para dormir de día, pero claro, el biorritmo del cuerpo iba al revés. Yo, claro, al principio lo asociaba a eso, ¿no? Era como, es por ir con el sueño al revés. Y en esta fábrica conocí personas maravillosas que era como tenía que conocerlas, y demasiada sincronía, demasiado como recordar, demasiado integrar, demasiado conectar e ir hacia adentro. Y después de esto, yo me acuerdo que en el 2019 me fui a mi país de vacaciones, a República Dominicana, y estando ahí con mi hermana, madre mía, yo sabía, bueno, yo tenía dudas de que Dios a veces me acompañaba y estaba ahí conmigo, los seres de luz, los ángeles, los maestros ascendidos. Bueno, ahí fue como la confirmación. Yo me acuerdo de ir en el coche con mi padre, madre mía, que estaba en ese entonces que no podía casi ni ver, en un coche que solo abría las puertas por fuera, y en vía contraria, madre mía, de noche, sin luz. No es como aquí en los países europeos que tienes luz en todas las carreteras, sino que ahí no había luz. Bueno, hay lugares y carreteras de República que no tienen luz. Y era como yo, Dios mío, yo sé que tú nos guías y nos cuidas, porque madre mía, yo recuerdo que volví de ese viaje con mucha certeza de mucha protección y de mucha guía. Y también en este viaje, yo recuerdo que un día salimos con mi hermana y nos fuimos en los buggies, y antes de yo salir algo me decía, uy, como que estuviera pendiente y atenta, ¿no? Mi hermana y yo nos montamos en los buggies, estamos ahí, pero nos toca un buggy que la dirección iba contraria. Cuando tú le das para allá, ibas para allá, y cuando le das para allá, ibas para allá, ¿no?
Y al principio ya en la subida ya nos lleva y vamos bien. Y yo en la bajada iba yendo y mi hermana tenía miedo porque a mí me gusta la velocidad, me gusta ir rápido. Y me dice, no, espérate, que lo voy a coger yo. Porque yo no sé cómo tú estás conduciendo. Entonces a la mitad se lo dejo a ella. Pero llega un momento que a mí me entra como una presión entre el pecho y la tripa, que yo empiezo a decirle, ay, Yoraina, Titi, no sé, pero algo va a pasar. Ay, Dios mío. El caso que casi el bus se gira y se vuelca. Pero la cuestión no era eso, sino de que había un barranco al lado derecho. Y yo me acuerdo vivir esta sensación a cámara lenta de decir, ay, por favor, que nos matamos. Era como eso, como sentir, Dios mío, ya no vamos a morir, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Y yo, Dios mío, bueno, eso. Cuando de repente el bus casi se vuelca, en un momento que yo estoy ahí sintiendo que va a pasar y le estoy diciendo, ay, ¿no? Antes de yo ver que no me voy a estrellar, pues yo lo estaba presintiendo. Y el buggy, menos mal que ella, en lugar de darle, que ya le había pillado el truco, en vez de darle para allá, le dio para acá. Entonces, bueno, que nos fuimos para la izquierda. Entonces, el buggy casi se vuelca de mi lado, donde yo estaba sentada, en copiloto, porque ella le dio muy rápido al volante, casi se vuelca. Y claro, yo no sé, que yo me creía o qué, pero yo lo primero que hago de alto reflejo es sacar la pierna. Pero no fue tanto eso de yo sacar la pierna, sino que yo sentí que literal alguien, algo, me cogió la pierna, me la metió al coche. Y no solamente eso, sino que en vez de que el buggy se girara del todo, como que no se volcó, porque si no yo creo que nos hubiéramos matado. Porque claro, al ser abierto, saben cómo es un buggy, pero al ser abierto, tú no puedes, en plan, nada te protege. Entonces, era como si algo también lo hubiera sujetado para que no se volcara del todo. Y yo me acuerdo salir de ahí y decir, madre mía, pero es que fue literal, yo sentí como me agarraron la pierna, la colocaron en el sitio. Y mi hermana, ay chica, que eres una exagerada, que estamos bien, no pasó nada. Y yo, claro, como ella estaba al lado, que no, ¿saben? Pero aún así, impresionante, de verdad. Yo creo que ahí fue cuando dije, Dios mío, yo sé que algo nos cuida y nos protege, y de verdad, A raíz también de eso, empecé a tener viajes astrales y extracorporales. Es decir, yo me quedaba dormida y de repente era como ¡pluf! Yo salía de mi cuerpo, como en espíritu, sentía que era a través de un cordón de plata que tenemos en la tripa, y yo me veía de fuera y yo decía, ay, Dios mío, que no hemos muerto, que me he muerto, que la he palmado, ¿no? Digo, Dios mío, ya lo que me faltaba. Tan joven y tengo un hijo. Yo me acuerdo que me ponía a hablar y decir, yo me tengo que volver otra vez al cuerpo. Pero yo no sabía lo que me pasaba, yo no sabía qué era eso. Y alguna vez le decía a algún familiar esto, me dice, chica, estás loca, eso no se puede hacer. Eso es raro, ¿cómo no? Yo lo que pensaba era como, Dios mío, he tenido tantas cosas últimamente que me han pasado de secuencias de experiencias cercanas a la muerte, que a lo mejor me voy a morir o me queda poco tiempo de vida. Bueno, ya estaba haciéndome una película en mi mente brutal. Y llega un momento que me daba miedo hasta dormir. Era como, ay, no me quiero dormir porque sé que me voy a salir del cuerpo y me voy a ver. Y en esta a lo mejor me quedo ahí. Y además que de pequeña, había escuchado alguna vez de que a los mayores, así, ¿no? De que, ay, la muerte te avisa cuando te va a morir, tú sabes, o lo vas sintiendo. Y decía, no, Dios mío, ¿qué me está pasando, no? Como yo no me quiero morir, a mí me gusta mucho vivir. No, soy una persona muy positiva y muy alegre, y es como, ¿por qué me pasa esto, no? Y estando yo ahí en la cama, otra vez, ¡pum! Sentía como literal, me salía del cuerpo y me veía. Y yo, dije, Dios mío, por favor, yo no quiero sentir esto me da mucho miedo. Y con el paso del tiempo se me fue yendo. Pero es curioso que estas cosas así, más espirituales, me pasen en momentos y puntos específicos. Quizás no es, antes no era todo el tiempo, no era todo el año, sino que eran momentos puntuales. Y fue como que empezar a ser consciente qué cosas yo hacía antes y qué hacía después,
de estas cosas puntuales que se iban como dando y manifestando para luego yo sentir como estas experiencias espirituales, ¿no? Luego, yo me acuerdo que ya lo más así, antes justo del más, como tomar de conciencia más grande, fue mi viaje a Marruecos. Yo me fui a Marruecos de vacaciones con mi familia, con mi madre, con mi niño, con mi hermana. Y en este lugar sentí tanta conexión, sentí tanto como recordar, todo el tiempo era sentir como estoy recordando cosas que ni puedo entender ni integrar todavía. Y empezar a recordar. Y yo me acuerdo que iba por las calles y ahí se utilizan mucho los aceites en esencias. Y ver los aromas, los inciensos, las especies, todo este aroma era como volver a conectar, pasar por la montaña, la naturaleza. Mira que cuando fui a mi país también estuve mucho en la naturaleza, el mar, viendo todo, pero era como más profundo. No sé cómo explicarlo. Hay muchas cosas espirituales que luego no puedes ponerle palabra humana porque la mente no lo entiende, es algo que sientes. Que aunque intentes describirlo, nunca va a alcanzar el mismo nivel de lo que sientes con lo que cómo lo has vivido. No es como que se queda corto las palabras a lo que sientes muchas veces. Y recuerdo ir por las calles y las esencias, sobre todo las esencias. Y esto me ponía a mí como la mente a volar, como Dios, mi mente como que se iba como así, como que se iba, como que yo estaba ahí y no estaba ahí. Y eso, recuerdo que luego, en octubre, había unas fiestas de Pilares y fue justo las últimas antes de la pandemia. Había unas fiestas del Pilar y pues suelen poner, bueno, aquí en Zaragoza, donde yo vivo en España, hay como unos puestos, un mercado donde te ponen esencias o cosas de distintos países o culturas y tú lo vas viendo y vas pasando por estos kioscos. Y recuerdo ir caminando y pasar por una tienda de aromaterapia egipcia, de aromas egipcios, ¿no? Y recuerdo haber pasado caminando y fue como, literal, sentí como que algo me había dado en la cara y era como, ok, como vuélvete y quédate en esa tienda. Entonces yo no sabía ni cómo llegué ahí a la tienda y estoy hablando con el chico y digo, oye, qué bien huele, qué rico huele, tal y cual. Y él me decía que esas esencias tenían como una habilidad de sanar y de conectar con una parte de tu cuerpo, con una parte de ti. Y yo me quedé, wow, no sé por qué, pero siento que esto lo sé. Como que había resonado mucho con esta información, con esto de saber que a través de los olores se podía sanar, todo eso. Y digo, es que no sé por qué siento que estoy recordando esto, como si ya lo supiera. Y el chico me miró y me dijo, puede ser, quién sabe. El caso que yo me acuerdo que cogí 2 y una era para eso, para proteger tu aura y todo eso, porque también empecé a ver mi aura. Yo me acuerdo que la primera vez que me vi era verde. Y estaba en el espejo, me estoy mirando y digo, ay Dios, que me he vuelto verde. Bueno, no sé, como un croma verde, me volví así verde. Que luego he ido viendo más colores y todo eso, pero fue como un poco chocante al principio porque yo no entendía lo que estaba pasando. Y cuando se lo comentaba a alguien, era como, uy, qué raro, como, uy, qué raro. Pero luego con el tiempo, ahora sí que ya iba entendiendo. Y eso estaba yo ahí, y a partir de ahí, con esas 2 esencias que cogí, fue como si mi campo de percepción aún se volara más y más y más y más. En fin, que también de volar era como que percibo más, como cuando era pequeña que veía colores y cosas así, pero ya está ahí. Y eso. Luego, a finales de octubre, después de Pilares, ese octubre, el niño se puso malo, no sabía lo que tenía, le había dado un virus fatal, no sabía lo que tenía. Estuvo ingresado como más de una semana, estuvo fatal. Y yo me acuerdo que en una de las noches que yo estuve con él en el hospital,
yo estaba viendo Teen Wolf en el móvil. Y siempre lo que me pasaba mucho ese año era que yo veía mucho el número 11, el 11-11, el 1-1-1, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el tiempo. Era como, Dios, ¿pero qué es esto? Era como, incluso me daba miedo, era como, ¿por qué estoy viendo este número todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa, no? Y de repente veo el reloj y en el reloj ponía la 1 y 11. En la 1 y 11. Y escucho una voz masculina muy fuerte que me dice, ponle música binaural al niño. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es música binaural? Nunca había escuchado música binaural de manera consciente que yo supiera, nunca. Y le pongo música binaural al niño en la cuna. Cojo el móvil, busco en YouTube qué es música binaural y le pongo una música, me acuerdo de Ivan Donaldson que me salió, y se la pongo al niño en la cuna. El niño estaba súper mega dormido. Y de repente el niño se despierta y empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y cuando ya vomita del todo se queda como... y se queda dormido otra vez. Pues a raíz de eso el niño se sanó. Y se sanó. Y ya nos dieron el alta el día siguiente, ¿no? Porque tuvieron que hacerle pruebas. Pero de repente se quedaron flipando los médicos porque le habían dado todo tipo de medicación y aún tenía que seguir ingresado. Pero luego ya después de eso, el niño se mejoró y ya pudimos salir del médico. De repente digo, wow, no sabemos qué le ha pasado, pero ya está bien. Y fue lo de la música binaural, lo de los sonidos que le puse en la cuna. Luego después de esto, la semana siguiente, ya era noviembre, yo sentía como si el cuerpo me dolía, pero no del dolor, del cansancio físico, era como el alma, era como todo. Yo sabía que algo se había abierto a raíz de ese año, de ir a hacer el viaje a mi país, de tener los viajes astrales, de empezar a ver mi aura, de empezar a conectar con las esencias, de oler olores incluso que no estaban en ese lugar, de percibir mucho más, pero yo tenía mucha resistencia, yo me resistía un montón, porque es como una vez que abres la puerta a esta parte de ti, ya no la puedes cerrar. Una vez que te abres a tú percibir el mundo distinto, ya no lo puedes cerrar, ya no lo puedes bloquear, y si lo haces como yendo en contra de tu naturaleza, y siempre van a haber como obstáculos que te hagan volver a ese momento, ¿no? Cuando es como superar la partida de un juego, y cuando te has querido volver al juego, ya es como ya me aburre, ya me agobio, ya es como vivir sin intención, sin conexión contigo, y evolucionar y avanzar, que es el propósito del espíritu en el humano, ¿no? En la humanidad aquí. Y entonces era como yo no quiero, y yo sentía literal que yo me resistía un montón. Y recuerdo que me dolía el cuerpo, iba al médico, me metían en vena la medicación, y aún así se me quedaban como bolas en el cuerpo de la medicación que no la toleraba. Era como no quería procesar nada, no quería procesar lo que me estaba pasando. Recuerdo que falté esa semana al trabajo y literal sentía como si fuera una bola, una burbuja, y no quería ni moverme, y estaba así como súper mal. Normalmente en mi estado de ánimo soy una persona muy alegre, muy optimista, me suelo sentir muy bien la mayor parte del tiempo. Entonces esto para mí, como, ¿qué es esto? Es muy raro. Y aunque en algunos momentos he sentido ansiedad o me ha dado miedo, han sido muy puntuales y suele durar muy poco. Y también luego vi que eran en momentos puntuales del año, que no era siempre. Luego, después de esto, era como ríndete a esta emoción, ríndete a este llamado interior, ríndete y te liberarás de esto, ¿no? Entonces me acordé de cuando era pequeña, cuando era adolescente, y hacía esto de, ok, me rindo, abro los brazos, abro mis pies, me abro y me rindo a esas emociones, me rindo a esas percepciones, que luego con el tiempo me iba dando cuenta de que esto es una técnica hinduista que utilizan en la India
Y estos la utilizan para liberarse de emociones, de sensaciones, de pensamientos. La utilizan un montón. Y yo, claro, bueno, yo lo hacía porque escuchaba mi cuerpo y era como, venga, yo quiero quitarme esto encima y yo, por favor, me quiero sentir bien ya. Y a partir de ahí me sentí bien, pero cada vez escuchaba mucho más, percibía mucho más. Era como si todos los sonidos los pudiera diferenciar y colocar en un momento específico o algo así. En ese momento yo solo sé que podía escuchar el corazón del vecino. Podía escuchar o su corazón, o su estómago, o su circuito sanguíneo, o cualquier otra parte de su cuerpo, o incluso, no sé, como si incluso al salir a la calle o cualquier cosa tuviera un sonido, un armónico. Empecé a escuchar sonidos que yo sé que no venían de fuera, sino que eran más incluso lejos. Luego asocié esos sonidos a los sonidos de los planetas, cosas así. Y era como cada cosa en su momento. Luego incluso los armónicos y el sonido interno de cada persona, que luego eso es como una bendición. Pero en ese momento yo pensé que me estaba volviendo loca. No lo entendía. Y sobre todo eso siempre pasaba sin yo darle el permiso. Oye, doy el permiso para escuchar esto o no. Era como, literal, me conectaba. Y luego mientras pasaba todo esto, tenía que hacer como que no pasaba nada. Entonces era como demasiada contradicción, como mucho drenaje energético entre en el momento que yo estaba. A lo mejor me tocaba trabajar en la fábrica y estar ahí montando coches y, bueno, en realidad eran puertas, ¿no? Montando las puertas y a lo mejor mi mente escuchando Júpiter o Plutón o lo que sea. Entonces me acuerdo que llegó diciembre, después de rendirme en noviembre y como trascender los miedos a las sombras y todo eso, llegó diciembre y empecé a buscar esto que me estaba pasando que yo no sabía. No digo, Dios, me estoy estudiando cosas que no entiendo. Recuerdo que tenía un compañero de la fábrica que era la única persona con la que podía hablar de esto. Que, wow, es que es genial. Es que es genial. Y él siempre me decía, Yubi, seguramente a lo mejor tienes que comunicar y compartir estas cosas en YouTube y vienes a ayudar a otra persona. Imagínate que ayudas a otra persona que le pasó lo mismo que a ti y no es que te estés volviendo loca, a lo mejor necesitas compartir algo especial y estás en un proceso. Y yo, ay, Alfonso, es que me da mucho miedo hablar. Yo me imagino poniéndome a hablar a la gente de estas cosas, ¿no? Y me dice, chica, pues yo qué sé, imagínate que ayudas a alguien y con eso te quedas y ya está. No, si te pones a pensar en lo que otras personas puedan pensar, a lo mejor no haces las cosas que quieres hacer, ¿no? Y con eso me quedé yo, bueno, no me imagino porque me daba pánico hablar. Yo tenía este chakra súper bloqueadísimo. Me daba pánico ponerme aquí a hablar, decir cualquier cosa, sobre todo mío cuando suelo ser muy reservada con mis emociones o con las cosas que me pasan. Y entonces, me acuerdo que yo siempre le preguntaba, ¿no? Oye, ¿tú qué crees de esto? ¿Tú qué sientes de esto? ¿No? Porque él había tenido una percepción de haber visto un ovni. Para mí, esto era impensable. Yo veía estos seres azules, pero no me daba por pensar que eran de otro planeta, otro plano o extraterrestre. Nunca me dio por pensar eso, ¿no? Luego, un día, yo me acuerdo yendo a trabajar, escucho como un coral, no era como un aplauso, era como un latido del corazón gigante. Mira, tengo la piel de gallina. Y era la tierra. Sentí como el tambor de la tierra, el corazón, el llamado. Fue como, madre mía, sentí como que era algo importante que me estaba llamando, ¿no? Sentí como el amor, el corazón de la madre tierra me llamaba. Y era como que... Y mientras estaba trabajando ahí en la fábrica, escuchaba como todo latía, el mismo sonido. Y yo estaba así. Mientras, no sé cómo sería al montar las puertas, yo monté las puertas, a veces que yo dije, Dios mío, yo me acuerdo que yo fui, pero yo no me acuerdo de nada de cómo lo hice, ¿no? Y a veces era como sentir que mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente se iba y luego volvía. Cosas súper raras.
Y me acuerdo que Alfonso se acercaba a veces y me decía, oye, Yuri, ¿qué te pasa? Te veo rara, no eres tú, te pasa algo muy raro. Y yo, sí, no sé qué me pasa, estoy escuchando todo muy distinto, ¿no? Era la única persona con la que podía en este momento hablar sobre esto. Y a raíz de él, me puse a buscar videos en YouTube sobre esto, sobre esta información. Luego, después de este día, del tambor y el corazón y tal, vuelvo a casa por la mañana. Y a mí me encantaba cenar, desayunar, cenar. Bueno, si trabajaba por la noche, no sé, ya yo llegaba a las 7. Y me acuerdo que lo que más feliz me hacía era comerme mi bol de chocolates con cereales. Y me iba a dormir. Y así, ¿no? Y el niño luego se dormía conmigo y tal y cual. Y entonces, en este momento que yo estoy muy feliz comiéndome mis galletas de chocolate, mis cereales, de repente siento como un hormigueo por los pies. Y siento como si fueran hormiguitas subiendo por los pies. Y yo, uy, qué raro. Entonces me empiezo a rascar un pie con el otro, ¿no? Y yo, qué raro. Pero ahí muy feliz comiendo mis cereales. Cuando de repente yo sentí que me prendí fuego, que me vi arder. Una cosa muy rara, pero me vi arder. Y era como si fuera una liberación, como si mis miedos, todo lo que me daba miedo, se había transmutado, se había liberado, se había borrado de mí o algo así. Y como siento, más que nada, fue como una apertura del velo de la realidad. Y literal fue como que me quemé, me prendí en fuego, pero mi mente estaba en pánico, como Dios mío, me estoy viendo loca, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero mi corazón, mi alma, mi esencia, sentí una paz, un amor, una tranquilidad. Sentía tanta plenitud que dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que casi parezca me siento que me estoy muriendo o lo que sea? Y siento tanta paz, tanto amor. De repente, en un lado específico de mi habitación, que siempre es donde viene, cuando viene algo especial por ahí, empecé a sentir como unas bolas de luz, unas orbs gigantes de luz, con distintos colores, y estas venían como armonizando todo. Yo era como, wow, como, bueno, flipando. Y era como el momento que estaba esperando y saber que lo estaba esperando. Era una cosa así. Y yo, claro, cuando me pasan esas cosas, lo digo, bueno, Dios mío, yo no entiendo esto. Tú organízame mi mente y yo me voy a dormir. Literal. Y yo siento como que hablar con Dios es como hablar hacia adentro. No es como, ay, estás ahí. Sino como, yo sé que vas a escuchar mi llamado y voy a confiar en esto. Y entonces cuando yo veo estas luces, yo lo primero que pensé es como esta paz y esta tranquilidad y este amor que yo siento, esta plenitud, por favor, yo la quiero sentir siempre. Acompáñame. Y ahí sentí, bueno, que las luces se fundieron conmigo y yo me fui a dormir. Y luego me levanto el otro día y era como ver estas luces en todos los lugares, rodeando a las personas, en la naturaleza, en la calle. Era como, wow, yo así por la calle, como, wow, con un amor, con una felicidad, con una plenitud, multiplicado por 1000. Y sintiendo mucha energía en el corazón, en las manos, en la columna vertebral. Y esto fue una activación de energía Kundalini que se me activó sola. En plan, no necesitas hacer nada raro, tomar drogas, ni ayahuascas, nada raro, ni plantas medicinales, porque para mí son plantas medicinales, pero últimamente tienen como un sentido más comercial que conectar con el espíritu en sí mismo, ¿no? Y eso ha sido utilizado por culturas ancestrales, pero ahora es como si no se valorizara el momento, el espacio donde se realizan, y entonces no tuviera el sentido con el que al principio se creó. Luego también es verdad que antes, según lo que yo tengo entendido, antes el velo de la realidad, para tu acceder a estos niveles de conciencia, de percepción y observación, tenían que pasar muchos periodos de prueba, tenías que meditar un montón, tenías que estar mucho en la naturaleza, mucho en conexión contigo misma o contigo mismo. Estos dones se pasaban de familia en familia o algo así, pero ahora es como que hay tanta luz en la tierra que te permite ver todo con mayor claridad
sin tener que pasar los procesos de antes, porque el velo cada vez es más delgado, para que no haya tanta separación y se sienta como que la tierra es el infierno o un lugar de castigo, sino que aquí mismo tú puedes ser el cielo, que fue con el propósito que siempre siento que me han ido guiando. Luego, a partir de aquí, fue todo como más como sincrónico, sentí que conectaba con las personas exactas, en el momento exacto, en el lugar exacto. Todo se fue volviendo más armónico, más lumínico, más amoroso. Pero a la vez que yo me sentía así por dentro, esto me hacía tomar decisiones que tenía que poner límites fuera, como esto no lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida, esto no me hace bien, esto no me hace bien, esto no me hace bien. Entonces es como ir quitando las cosas con las que tú sentías que ya no resonabas. No porque fuera malo, sino porque a lo mejor no te ayudaba a conectar más contigo. Algo así. Y luego después de esto, recuerdo que lo más para mí, después de toda esta activación de energía Kundalini, de energía K, que yo le llamo energía K, y energía vital, fue un día que yo estaba sentada en mi cama, literal, sentada, y cierro los ojos y veo un ser azul, mirándome. Veo un ser azul, un azul distinto, con una túnica, una capa, una gema, un marcianito, no era de este plano. Y yo me quedé, pero qué fuerte, en plan, era así como, abría los ojos y cerraba y estaba ahí. Dios mío, pero es que lo veo clarito, como que ves algo que está aquí, pues así, ¿no? Entonces, recuerdo que yo pensaba, Dios mío, pero ¿qué es esto? Era como si mi mente se hubiera abierto a información que yo no era capaz de procesar. Y yo pedía que por favor, que todo esto se organizara, como le iba diciendo antes. Y entonces aparece este ser azul y lo que me dice, recuerda quién eres. Solo me dice esto. Me dice, ok, recuerda quién eres. Y me mira fijamente a los ojos y yo me quedo como, ¿quién soy? Y dentro de mí, o algo así, es que no sé cómo explicarlo, pero una voz muy fuerte me dijo, yo soy el que soy. En plan, yo soy la que soy. Y entonces fue como, como literal, como si explotara en amor infinito, luz, códigos, chispitas y purpurina, algo así. Literal, y como, madre mía, como que es un amor que no puedo explicar, no es como ni de este planeta o de este mundo, es más allá. Y empecé a partir de ahí a recordar quién soy, de dónde vengo, el origen de mi alma, el observar que hay más planos, realidades, espacios, tiempo, y toda esa información que antes venía como un puzzle se formó como un bien rompecabezas, como un rompecabezas que aún ahora se sigue armando, pero es como más consciente y ya como puedo aceptar e integrar de manera más ordenada las piezas. Y hay personas que tienen estos despertares a partir de leerse un libro, de ver una película, de observar o percibir cosas o algo que le llame la atención, o tener un retiro o cualquier cosa así, pero a mí esto me vino de manera muy espontánea y sin hacer nada. Incluso los mayores momentos que yo tengo estas como revelaciones, como les comentaba al principio, no tengo que hacer nada, no es como, ay, me voy a poner a meditar y va a venir esta información. Todo lo contrario, es como cuando es para compartir ese llamado y compartirlo, pero cuando es para integrarlo tú o algo dentro de ti, si algo te está buscando, no necesitas, o tienes que dar con algo específico, no necesitas ir a buscar esa información fuera o esperar algo fuera, sino simplemente desde dentro ya tú puedes acceder a eso. Y si estás pasando por este proceso, que a lo mejor te pasen cosas en el cuerpo que tú no entiendas, que sientas que es muy difícil ordenar, que te cuesta gestionar. Yo en mi caso siempre me he sentido súper apoyada, asistida por estos seres de luz,
de esta realidad, de otras realidades, de otros espacios, de otros tiempos. Siempre me he sentido muy asistida, entonces es como, ok, me van dando las respuestas. Pero si no, puedes conectar con alguien que resuenes. Yo me acuerdo cuando alguna persona le comentaba esto, aun siendo maestros espirituales de mucho tiempo o que tengan muchas percepciones, se quedan como wow. O algunos no me entendían y era como, ¿sabes? Pero era eso, que descubrir que cada uno tiene su propia verdad y cómo esta verdad no es absoluta, sino que se va transformando según te vas transformando tú. Y sobre todo muchas veces esa sensación de, ay, estoy loca, o estas cosas que me pasan no son normales, es darte la apertura de, ¿y si es algo más que todavía no he podido integrar en la sociedad, o que puede ser un tabú, como son muchas veces las cosas espirituales, porque aquello que las personas no entienden le tienen mucho miedo o le da burla y le genera gracia, porque también eso también forma parte de tapar el miedo, ¿no? De hacerlo como más como de burla, ¿no? Como, uy, eso tiene que ser algo loco o raro. Por eso muchas veces estas cosas, aunque las explique aquí, aunque tú las expliques luego, si estás viendo este vídeo, a lo mejor te ha pasado algo parecido, nadie más que tú, muchas veces estos procesos son para ti, y nadie más que tú va a saber por qué es, porque tú estás armando y creando tu propio puzzle, tu propia mapa, tu propia conexión interna. Y sobre todo, luego cuando vas empezando a sentir los síntomas de esta energía activándose en ti, de este despertar, yo sentía como si mi cuerpo fuera un circuito de detrás hacia adelante energético, y se activaba en según qué momentos, en según qué circunstancias, y también como en plan las células, es decir, células como me empezaban a vibrar muy rápido, todo empezaba a ir muy rápido, a actualizarse muy rápido, a activarse muy rápido. También empezar a escuchar sonidos que sé que no venían de un lugar específico, a oler esencias, a saber cosas que no saber cómo las sé. También como algunos seres luego se han ido manifestando en mi vida, es decir, a lo mejor una postura corporal, ¿no? Entonces como te ponen recta, o a lo mejor sentir como venía un ser de luz y me arrancaba algo de la garganta, me limpiaba mi glándula pineal, a lo mejor también ir caminando por la calle y sentir literal cuerdas. Tenemos más de 70.000 cuerdas a lo largo del cuerpo, y estas cuerdas son como conexiones con personas, con circunstancias, con lo que sea. Entonces es como que estas cuerdas también me las quitaban, me las movían, me ayudaban a entender cómo quitarlas, cómo procesarlas, me ayudaban también a entender cómo el cuerpo humano es genética y esta genética es tecnología. Y todo esto es información codificada como si fueran píxeles. Hay veces momentos que yo sí siento mucha energía y mucha vibración, literal, todo se pixela y siento como si estuviera viendo dentro de un ordenador, estuviera viendo píxeles, cubos, qubits. Es como madre mía, por favor, si no entiendo esto, dame las señales para organizar toda esta información. Y sobre todo también aprender a conectar con filtros. Los filtros son como concepciones de la realidad, de cómo observamos. Y si estoy en el trabajo, o estoy en un lugar con muchas personas, o estoy en la calle, quiero ver esto específico para estar aquí en espacio-tiempo. Porque hay muchas personas a lo mejor que les cuesta conectar con la divinidad, con Dios, con la espiritualidad. Para mí es muy fácil. Quizás lo que más me cuesta es estar más enraizada en lo terrenal, en los límites, en las estructuras, en las cosas fijas, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo puedo moldear mi filtro de tanta expansión hacia arriba para plasmarlo aquí en la tierra?
Entonces es irme acompañando, irte tú acompañando con lo que para ti resulte más fácil. Hay personas que tienen mucha más facilidad para estar en la tierra y estar más enraizados, más conectados con lo fijo, con lo estructurado, con la materia, con lo denso. Y eso está perfecto. Por eso tiene que haber como un equilibrio entre estas personas que somos muy voladas, como yo, que no nos cuesta nada conectar con esa información, y luego las personas que están más enraizadas o más que enraizadas, más conectadas con la materia, porque muchas veces el estar enraizado no es solamente conectar con la tierra y con el presente y con el arraigo, sino también el limitarse mucho y estar todavía, depende en qué polaridad, atrapado en las prisiones de la realidad. Ya a lo mejor haré un vídeo hablando más específico sobre estas cosas, pero siento que esto era más que nada lo que tenía que compartir ahora. Y si tienen dudas o les gustaría saber algo más, me lo pueden dejar en los comentarios. Dale las gracias por ser y estar. Y espero que se me haya entendido, porque yo suelo ir de un lado a otro, de un lado a otro. Pero era eso, lo más importante que quería compartir, que si te ves de otra forma, otro color, otra textura, o sientes como que no eres de aquí, a lo mejor quizás no eres de aquí. Y eso está bien. Somos como un poco de todo. Estamos hechos de polvo, de estrellas. Y bueno, eso está demostrado científicamente. No hay nada, ningún tipo de información que no esté en tu cuerpo, que no esté en todo el universo. Y viceversa. Y el alma habita un cuerpo de manera temporal, pero es eterna y viaja y se mueve. Y su intención es adquirir experiencias, evolucionar y ser, con todo lo que eso conlleva, tanto lo bueno como lo no tan bueno, según el juicio o la perspectiva de cada modo observador. Y que muchas gracias por ser y estar, que bendigo tu presencia aquí ahora, y que ya nos veremos en otros vídeos.